Buenos días, Andrea. Buenos días. Bueno, el día de hoy estamos aquí reunidos para dar inicio a lo que va a ser el repaso de lección de esta semana. Entonces, recuérdame, ¿de qué se titulaba? Lleva por título ¿Cómo estudiar la Biblia? Bueno, es un título muy interesante. De hecho, me llama mucho la atención porque en ciertas ocasiones uno se pregunta, ¿será que sí estoy estudiando la Biblia como tengo que hacerlo? ¿O quizá estoy omitiendo algo? ¿O quizá la estoy leyendo y no estoy entendiendo nada? Entonces, esta semana estudiaremos más a fondo lo que es estudiar bien la Biblia. Y antes de iniciar con nuestro repaso, vamos a tener una palabra de oración para darle inicio. Señor Jesús y amante Dios, gracias Señor por este día. Gracias por tus bendiciones y por tu amor. Gracias Señor porque has dejado pautas en las cuales nos podemos basar para acercarnos más a ti. Gracias Señor porque a pesar de que a veces otras cosas nos distraen de este mundo, tú siempre estás enfrente de nosotros. Señor, en este momento que nos disponemos a iniciar el repaso de la lección, sé tú bendiciéndonos y que todo lo que digamos no sean palabras de nosotros, sino sean palabras tuyas por medio de nosotros. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿tú recuerdas la primera Biblia que tuviste? Sí, recuerdo que fue más o menos cuando tenía quizá unos 9 años. Y era esa Biblia que era ilustrada. Recuerdo que me la pasaba como mirando y como que sí, trataba de leer las historias y comprender una que otra cosa, pero a fondo, de hecho todavía no puedo decir que estudio la Biblia a fondo, pero sí recuerdo mi primera Biblia. La mía también fue ilustrada, de hecho. Me encantaba de niña mirarla, los dibujitos y pues claramente mis padres sobre todo eran los que me leían las fracciones que me querían dejar de enseñanza. Bueno, muy bien. Hay un propósito importante que tiene la lección esta semana y se los quiero leer. Dice que el propósito del estudio de la Biblia es conocer a Dios y crecer en tu relación con Él, porque en esto consiste la vida eterna, en estar con aquel a quien amamos. Eso lo encontramos en Juan 5, 39, 17 y 3 también. Entonces vamos a dar inicio con lo que hablábamos el día lunes. Entonces el día lunes hablábamos como de el lugar, pero antes del lunes haremos como una breve introducción que me gustó mucho, que menciona la escuela sabática y es eso, es cómo o cuáles son las pautas para iniciar el estudio de la Biblia, ¿no? Exacto, y teníamos ciertos ítems, digámoslo así. En el transcurso de los días veíamos el tiempo, un lugar especial, también cómo estudiar profundamente la Biblia, ¿cierto? Cómo podíamos, digámoslo, tener como una doble bendición al momento de estudiar la Biblia. Así que vamos a ir estudiando paso a paso a través de este video la lección como tal de esta semana. Sí, ¿Listo? algo que me llamaba la atención para iniciar y es que el comentario de la hermana Ellen G. White dice que nada está calculado para fortalecer el intelecto como el estudio de la Biblia. O sea, hablan de que ningún otro libro tiene tanto poder para evaluar los pensamientos, para vigorizar las facultades como amplias e inolvidables verdades de la Biblia. Entonces, si evidentemente en la carrera yo tuve que leer muchos libros, recuerdo, y ahora que uno lee la Biblia, no hay otro libro que se asemeje a la Biblia porque encontramos sanidad, salvación, salud también la encontramos en la Biblia. Entonces, a veces es encontrar como esas pautas que vamos a empezar a hablar de cómo podemos estudiarla, comprenderla y lo más importante que es aplicarla. Y empezábamos, hay ciertas preguntas, digámoslo así, que me hacía esta semana y una de ellas es, ¿qué momento yo aparto, digámoslo así, para realizar el estudio de la Biblia? En mi caso, en muchas ocasiones, yo tengo una alarma y la pongo a cierta hora para realizar el estudio como tal, el estudio matutino.
pero a veces no es tan fácil, digámoslo, hay días en que uno está cansado, ¿cierto? Agotado, tal vez su mente llena de preocupaciones o en otro lugar, posponemos la alarma. ¿Qué cosas hacemos nosotros o qué estrategias usamos, digamos, para escoger un tiempo ideal? ¿Qué tanto tiempo como tal le dedicamos al estudio de la palabra de Dios, a pasar tiempo con Dios? Porque realmente es pasar tiempo con Dios. Leemos la Biblia rápido como para no sentirnos culpables y decir, bueno, en el día no le dediqué ni un minuto a estar con Cristo, pero lo hacemos rapidito como voy a leer estos versículos, listo, salió, me fui a mi trabajo y de ahí en adelante no me acordé de pasar tiempo con Jesús. Y a veces eso es algo que nos pasa, es muy Hay algo común. importante que quizá nos pasa y es eso. Leemos la Biblia y nos vamos y vamos, yo creo que en nuestro carro, en la moto o en el bus y tratamos de recordar eso que leí esta mañana. O sea, lo leímos hace que unos media hora, 15 minutos y realmente no recordamos absolutamente nada. Entonces son puntos claves que como seres humanos deberíamos plantearnos al momento de estudiar la Biblia. Es muy importante el tiempo. Debe ser un tiempo considerable, o sea, no debe ser a las carreras porque pasa lo que acabamos de hablar. No hace uno la introspección, uno no queda como realmente satisfecho de lo que realmente leyó. ¿Por qué? Porque lo leí de afán, porque oré de afán. Entonces, definitivamente el tiempo es muy importante a la hora de estudiar la Biblia. De hecho, cuando pasamos tiempo con Dios a través del estudio de su palabra, porque es la manera en que conocemos a Dios, de esa forma nos enamoramos del carácter de Dios y de esa forma nosotros decimos, oiga, yo quiero parecerme a Jesús, pero si no lo hacemos no vamos a tener un ejemplo ideal, ¿sí? Y de todas maneras, hay ciertas sugerencias que nos daba de hecho la lección para acerca del tiempo, cuando hablamos de tiempo. Uno, pedir a Dios primeramente que ponga en nuestro corazón ese deseo de pasar tiempo con Él, porque en ocasiones no es tan fácil, ¿cierto? Sí, en ocasiones siento que a veces los afanes del día, que tengo que llegar al trabajo temprano, que tengo que entregar cierto trabajo en la universidad, que tengo que levantarme temprano para atender a mis hijos, a mi esposo que se va, hace que ese tiempo y esa consagración que uno debería tener quede en un segundo plano. Entonces sí es muy importante pedirle a Dios que ponga ese deseo en el corazón de nosotros de levantarnos temprano, de estudiar su palabra. Quizá a muchos nos cueste madrugar, o sea, yo soy partidario de ello, o sea, yo madrugo, pero siento que me cuesta. Entonces, y ahora más si me levantase a estudiar la Biblia, entonces yo, Señor, póngame el deseo en mi corazón de levantarme temprano, porque sé que tengo que prepararme para estudiar en primer momento su palabra antes de que realizar las otras actividades del día. Exacto. Otro punto ideal también que nos mostraba la lección es apartar un momento especial. Debe ser especial, ¿sí? No es un momento cualquiera. Nos vamos a encontrar con Jesús. De hecho, hay unos versículos de la Biblia que nos pueden llenar como ese deseo de buscar a Dios. Habla Jeremías 29:13 y es que dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea que es importante tener ese deseo en nuestro corazón. De igualmente en Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo, o sea, deleítese en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él no dice la petición, no dice las peticiones. O sea, si realmente uno le dijera, bueno, Señor, es que tengo tanto en mi corazón, estoy tan afligido en este momento, tengo tantas cosas, que a pesar de eso quiero dedicar media hora, una hora a hablar contigo, contarte todo lo que me está pasando. Entonces ese es el deseo que debemos tener cada uno de nosotros en nuestros corazones. Y algo que decía la lección que me parecía muy interesante es dedicar tiempo a Dios así no queramos. A veces en nuestro corazón no está el deseo, pero debemos hacerlo, ¿sí? Porque de esa manera vamos a formar un hábito, ¿sí? Y eso va a influir también en la construcción de nuestro carácter. Va a llegar un punto en que vamos a estar tanto con Jesús que el día que tal vez no lo hagamos, vamos a extrañar pasar tiempo con Él, así como cuando tenemos a un mejor amigo. Eso yo pensaba eso es precisamente esta semana y decía, es como cuando uno tiene una novia, ¿no? Usted goza, disfruta salir con ella, pasear con ella. Realmente debería ser así la misma relación que tengamos y el mismo deseo de levantarme
temprano, porque uno por una novia se levanta temprano, se alista, se arregla su mejor perfume, su mejor camisa. O sea, eso debería ser nuestra primera lección a la hora del día. Levantarme y decirme, bueno, Señor, gracias por este día, me dispongo a estudiar una parte de tu palabra. ¿Qué me quieres contar hoy? ¿Qué quiero encontrar hoy en la palabra? Y continuábamos también ahora con el lugar, ¿cierto? El lugar donde vamos a estudiar la palabra de Dios. Entonces, el lugar es muy importante porque a veces decimos, no, es que lo hago durante mi trabajo. Cuando llegue a mi trabajo lo voy a hacer y realmente usted llega a su trabajo, se presentan 1000 cosas y no estudió. Entonces, el lugar es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es ser un lugar tranquilo. Eventualmente, uno no debería, pienso yo, estudiar la Biblia como con música mundana al lado, manejando. O sea, siento que eso debe ser un momento muy especial a la hora de usted estudiar la Biblia, porque el tiempo es importante, pero el lugar también es muy importante. Y de hecho Jesús nos dio una pauta, lo podemos ver en Marcos 1:35. De hecho nos pueden acompañar. Marcos 1:35 dice: muy temprano de mañana, aún oscuro, Jesús se levantó, fue a un lugar solitario y se puso a orar. Tenemos un ejemplo de lo que hacía nuestro Padre. Se apartaba, iba a un lugar tranquilo y allí se dedicaba a orar y a pasar tiempo con su Padre Celestial. Es importante que la lección en este apartado del lugar dice: Jesús solía apartarse del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana para dirigirse a un lugar solitario, tranquilo, para pasar tiempo con su Padre antes de que amaneciera. Imagina la siguiente escena. O sea, yo pienso que eso era increíble, el tener que ya tener su relación con Dios, que digo, me levanto temprano y me voy a un lugar solo, tranquilo, que no haya bulla, y dedico mi tiempo y un espacio ideal que todos pienso que deberíamos tenerlo en nuestros hogares. Deberíamos dividir como la casa, su apartamento, etcétera, en lugares específicos donde aquí va a ser la zona donde nos vamos a reunir, vamos a compartir de Dios, y obviamente en familia, que también es otro apartado importante. Y de hecho, cuando nosotros decidimos apartar tiempo, buscamos un lugar especial para hacerlo, vamos a formar, como dije previamente, un hábito. Eso va a hacer que tengamos una relación más duradera con Dios. ¿Sí? No es como, ay, bueno, hoy estoy de buen ánimo, voy a estudiar. Hoy no, entonces no. No, eso nos va a incentivar a día pasar tiempo con Jesús. En el lugar que yo escoja, ¿sí? Este es mi lugar especial. Por ejemplo, mi escritorio donde yo estoy sola, y allí oro y estudio la palabra de Dios. Es como una dupla ideal, ¿sí? Porque es necesario pedirle a Jesús que nos dé el Espíritu Santo para poder entender también su palabra. ¿Por qué es importante esto? Así como el organismo físico que todos tenemos se fortalece comiendo lo que son buenas proteínas, lo que es buena fruta, vegetales. También la palabra de Dios es espíritu y vida para cada uno de nosotros. O sea, no solamente nos tenemos que llenar de lo físico hablando de la alimentación, también hay que llenar nuestra parte espiritual. Eso es muy importante. Exacto. Y a medida que nosotros vamos estudiando día a día la palabra de Dios, también comenzamos a profundizar un poco más en el estudio de la Biblia. Bueno, ¿y cómo podemos hacerlo? La lección esta semana nos daba ciertas pautas. Primero, y la más importante, creo yo, orar. Es muy importante pedir el Espíritu Santo, pedir que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento para poder estudiar la palabra de Dios. Entonces, es importante tener claridad de que no necesitamos ser unos eruditos de la Biblia para decir, no, es que si yo no estudio la Biblia a profundidad, definitivamente es que yo soy el más malo a la hora de estudiar la Biblia, porque hay gente que se puede sentir así, que empiezo a estudiar la Biblia y digo, no entiendo qué es lo que está pasando, no. Entonces ahí es donde la importancia de la oración, o sea, si el Señor envía al Espíritu Santo para que en nosotros
amplíe nuestro pensamiento, para que amplíe la forma en que nosotros vamos a leer, decirle como, bueno, Señor, ¿qué me quieres mostrar el día de hoy con lo que voy a estudiar, con el tema que voy a leer? Entonces, muy importante el tema de la oración antes de estudiar la Biblia. Así es. Había un párrafo que nos daba la lección esta semana y lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 585. Dice: nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Entonces ahí lo recalca, ¿no? Verdades de difícil comprensión. O sea, si la mente humana, seres humanos, no comprendemos algo de la Biblia, el Señor puede y nos va a ayudar a poder comprender por medio del Espíritu Santo qué es lo que nos quiere hablar en el día de hoy el Señor. O sea, qué es lo que el Señor me quiere mostrar con lo que estoy leyendo, con lo que voy a estudiar. Es supremamente importante. Un segundo punto es leer y escribir. A mí me gusta mucho escribir. ¿Por qué? Porque me permite recordar, recapitular, retomar. Es mucho más fácil. De hecho, a veces uno lee, escribe y luego lee lo que uno escribió y hace como una pequeña reflexión de lo que estoy escribiendo. Porque a veces la lectura es muy buena. A mí, ¿qué me favorece? Yo también soy de leer, subrayar, escribir y luego leer lo que yo escribí. Entonces, realmente eso es como mi pauta cuando estudio y siento que de alguna manera eso me funciona. Entonces, y mire, nos damos cuenta de que es una de las pautas importantes que nos brinda la lección esta semana, leer y escribirla. Y tenemos un tercer punto que es compartir, que es algo muy importante. Entonces, compartir siento que es la forma en la que yo puedo expresar lo que de alguna manera ya entendí y se lo puedo dar a conocer a otros. Hay mucha gente que quizá interpreta alguna parte de la Biblia o la leyó y no la entendió. Entonces, puede haber otra persona que la leyó, la comprendió y ahora va a expresar lo que nos quiere decir Dios en su palabra. Así es. Y de hecho esa es como la bendición doble que nos hablaba en la lección. Cuando nosotros estudiamos la palabra, pero también la compartimos. Es una doble bendición, justamente. Sí, de hecho nos dicen como que, bueno, está bien, si usted está empezando a leer la Biblia y nunca antes había leído la Biblia, entonces deberíamos empezar por libros pequeños. Nos dan inclusive unos ejemplos como Jonás, Marcos, Filipenses, Juan, y ir avanzando poco a poco. Este es un método sencillo para empezar a estudiar la Biblia. Entonces vamos a hacer como una recorderis de todo lo que hemos hablado. Entonces iniciamos con el tiempo. Hablamos de que debemos tener tiempo para estudiar la Biblia. En segundo punto tenemos el lugar, que ya hablamos de que debería ser un lugar tranquilo, alejado del bullicio y demás. Y el tercer ítem, el estudio profundo de la Biblia con los otros apartados que dijimos. Inicialmente vamos a empezar orando, leyendo y escribiendo y posteriormente compartiendo. Y así como tú dices, a veces no estamos como tan capacitados para leer un libro completo. Podemos hacerlo versículo por versículo o tal vez escoger un capítulo, sí, pero la idea es que iniciemos, sí, porque vamos a recibir, como bien decíamos ahorita, una doble bendición. Sí, lo otro importante es que a veces leemos un versículo y nos llena tanto que probablemente durante una semana, 2 semanas, nos encontremos a alguien que se sienta como afligido y ese versículo que en algún momento leímos lo podemos compartir con esa persona. Entonces también es muy importante tener en cuenta lo que hemos leído, lo podemos compartir. Y cuando compartimos, consolidamos nuestro pensamiento, cumplimos la misión y de todas maneras nos afianzamos aún más en la fe, ¿sí? ¿Y a ti te gustan los postres? Bueno, yo tengo que confesarles algo hoy. Los postres son como mi debilidad. Yo prefiero un postre a unas papitas. Entonces siento que sí pudiesen ser mi debilidad los postres. Bueno, pues es una comparación. La Biblia es comparada con algo muy dulce. A veces cuando pensamos en algo dulce pensamos en nuestro postre favorito, quizá, ¿sí? Y de hecho lo encontramos en el Salmo 119, 103 y 104. Que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras,
más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por eso aborrecí todo camino de mentira. Así que cuando estudiamos la palabra es como si estuviésemos comiendo nuestro postre favorito. Sí, de hecho dice que a medida de que los hijos de Dios crezcan en gloria, obtendrán cada vez más clara comprensión de su palabra y discernimiento de una nueva luz y belleza de las verdades sagradas. Esto ha venido sucediendo en la historia de la iglesia a lo largo de las edades y así seguirá siendo hasta el fin. A medida de que vayamos teniendo una relación más estrecha con Dios, vamos a ir teniendo mucho más comprensión de todo lo que vayamos leyendo y así mismo la iremos compartiendo. Así es. Entonces el hecho de estudiar la palabra de Dios nos desafía, de hecho, a crecer aún más en Cristo, ¿sí? Y esa es como una de las invitaciones de la lección de esta semana, ¿cierto? Entonces el propósito del estudio de la palabra de Dios, conocer a Dios, siento que es como lo más importante. ¿Por qué? Porque estamos pasando tiempo con Él y crecer en nuestra relación con Cristo. Sí, hay cosas muy importantes que podemos sacar esta semana de la lección y la idea es que las apliquemos diariamente nosotros en nuestra casa, con nuestras familias, con nuestros amigos, con las demás personas que conocemos, porque realmente hay mucha gente que está teniendo dudas, tienen dudas de ciertas partes de la Biblia, que es que la Biblia se contradice, entonces para eso deberíamos nosotros tener el tiempo necesario para capacitarnos, interiorizar, si tenemos dudas, compartir con otras personas. ¿Para qué? Para así, de esa manera, pudiésemos, uno, aclarar esas dudas que tenemos y lo otro, compartir nuestros aprendizajes a los demás. Entonces es muy importante la lección de esta semana porque siento que es la pauta que nos da a todos, no solamente a ti, a mí, es a todos, desde los más pequeños hasta los más adultos. Hay un versículo que es muy conocido y lo encontramos en Apocalipsis 3:20 y el Señor nos hace una invitación. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él es el que está tocando nuestra puerta, ¿no? Y nos está invitando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Así que nosotros tenemos un compromiso. Jesús quiere pasar tiempo con nosotros. ¿Por qué nosotros no queremos pasar tiempo con Jesús? Es la mejor manera que tenemos para crecer en nuestra vida espiritual. Eso nos va a llevar a cumplir la misión que es compartir la palabra de Dios con los demás. En este mundo donde vemos tantas personas sedientas de la palabra de Dios, que tal vez quieren degustar ese postre que nosotros tenemos, que a veces no lo aprovechamos ni lo degustamos, pero hay gente afuera que sí lo quiere hacer. Sí, así es. La tarea es difícil, ¿no? Es difícil porque estamos en un mundo de pecado y a veces sentimos que como que el pecado nos quiere alejar de Dios y entonces ¿de qué forma lo vemos? Salimos cansados del trabajo, al otro día ya no me quiero levantar temprano, entonces me voy a levantar más tarde, entonces el afán porque me levanté tarde, olvidé estudiar la Biblia, entonces a veces se torna complejo, es ahí el asunto de cómo está mi relación con Dios. ¿Qué tan dependiente soy de Dios a la hora de salir de mi casa, a la hora de tomar una decisión, a la hora de compartir su palabra? Porque es un vivir diario con Dios, porque es que no es solo estudio en la mañana y me olvido de Dios y llego a mi casa en la noche y vuelvo y hablo con Dios. No, es el vivir todo el día. Bien, Señor, gracias por este día, voy a estudiar la palabra, ahora me dirijo al trabajo, no sabemos qué pueda pasar en nuestros trabajos, qué decisión tengamos que tomar, ahí es donde tenemos que incluir, bueno Señor, ¿será la decisión correcta la que voy a tomar? Ayúdame Señor a que sea la decisión correcta, que no me pueda equivocar, o si realmente no era la decisión que deberíamos tomar, esa es la decisión que Dios quería que fuese y debemos aceptarla, también es muy importante. Y cuando hemos estudiado la Biblia, tal vez tomar decisiones es mucho más fácil, porque de una vez el Señor manda a nuestra cabecita lo que debemos hacer. Hay algo, un texto que, de nuestra hermana Elena de White que dice, cualquiera que sea el alcance intelectual del hombre, no crea ni por un instante que no necesita escudriñar cabalmente, de continuo, las Escrituras para obtener mayor luz.
como pueblo somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Si nosotros queremos obtener luz, debemos estudiar. Si no estudiamos, difícilmente vamos a obtener conocimiento, vamos a obtener sabiduría. Sí, de hecho hay unas preguntas que se plantean ya al final del estudio de esta semana y es, ¿hay alguna opinión preconcebida que debas abandonar para permitir que las escrituras hablen por sí mismas? Si es así, hay que orar, acercarse a ello ya mismo. O tal vez con qué actitud nos acercamos a estudiar la palabra de Dios. Es importante también. Sí, de hecho hay actitudes que a veces uno llega como bravo, ¿no? Uno dice como, Señor, yo no quería que eso pasara y usted mire lo que pasó y a veces como que somos duros con el Señor y no nos damos cuenta de que muchas veces el Señor nos está salvando de algo, ¿no? Nos está diciendo como que, hijo, no, ese no era mi plan contigo. Y a veces nos indisponemos y llegamos con una actitud no muy buena ante el Señor, ¿no? O tal vez estudiamos la Biblia a nuestro acomodo, porque a nosotros nos gusta siempre tener la razón, acomodar las cosas a mi conveniencia, ¿sí? Y a veces no debemos caer también como en esa trampita. Yo acomodo lo que dice la Biblia de acuerdo a lo que yo creo y pienso. Sí, realmente es como, no es que la Biblia dice así porque a mí me conviene, más no porque realmente es lo que el contexto en el que la Biblia se está desarrollando, ¿no? Así es, así que tenemos varias preguntas en las cuales podemos reflexionar en esta semana. Sí, de hecho ya para terminar nos da un breve resumen de lo que se habló. Entonces decimos que el estudio personal de la Biblia está en el centro mismo de una relación vibrante y duradera con Dios. La palabra de Dios habla a nuestra realidad, actúa de manera significativa, al igual que lo ha hecho a lo largo de la historia. Así como mantenemos una vida, cualquier amistad, hoy en día con cualquier amistad, debemos buscar formas de mantener una vida de promesas en la que la palabra de Dios sea nuestro primer elemento. Así es. Y queremos agradecer a todos aquellos que han visto este video, este corto resumen de esta semana, pues de la lección de esta semana. Queremos que por favor sigan la página, le den like, se suscriban y esperamos que el Señor les bendiga, sea con ustedes y con sus familias. Y de nuevo les agradecemos por esta oportunidad. Vamos a orar para terminar el estudio de esta semana. Señor, gracias nuevamente, Padre, por tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra, Señor. Gracias por las pautas que dejaste, Señor. Ayúdanos, Señor, como seres humanos. A veces se nos presentan otras cosas, Señor. El enemigo está tratando de envolvernos en otras cosas para hacernos olvidar de ti. Pero, Señor, ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte de mañana. Ayúdanos, Señor, a poder orar, estudiar, compartir cada una de las palabras que tú tienes en la Biblia para nosotros, Señor. Bendice, Señor, a nuestras familias, a las familias de cada una de las personas que verán este video. Cuídala, Señor, donde quiera que estén. Síguenos acompañando en este resto de día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.